Muy buenos días, mi nombre es María Milagro Silva, soy estudiante regular de la carrera de Derecho, específicamente en el tercer año. En esta oportunidad me compete hacer una breve exposición de las unidades 6 y 7 de nuestra plataforma en materia de Derecho Civil y Obligaciones. Mis saludos a la profesora Yanet Carrera. Bueno, sin más preámbulo, acá vamos a mencionar lo que es lo que son los contratos, su clasificación, de qué se trata el consentimiento, la causa, el objeto, el riesgo, la teoría del riesgo, como también se conoce. Primeramente, es importante hacer mención que un contrato, actualmente en nuestro país, un contrato se celebra entre dos o más personas. Un contrato puede haber mucha modalidad o mucho tipo de contrato en los que, por ejemplo, encontramos, por decirlo así, que lo vimos en una actividad de esta materia, el contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, un contrato por la compra y venta de un inmueble, entre infinitas cantidades de tipos o modalidades de contratos que existen. ¿Qué son? Los elementos constitutivos, por ejemplo, en este caso del contrato, ¿verdad? Son aquellos por el cual se desarrollan, mejor dicho, se pueden distinguir del sujeto a la hora de desarrollar el trabajo. En los elementos constitutivos de un contrato se da lo que es el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Son 4 elementos constitutivos necesarios que se dan en la celebración de un contrato. ¿Qué es el consentimiento? Bueno, hablamos de consentimiento en el contrato donde se producen efectos de derecho. Existe una persona personas entre las dos partes que forman la oferta y la aceptación. Por eso es que digo que es entre dos o más personas. Por ejemplo, en un contrato de trabajo está el jefe inmediato denominado como el patrono y el trabajador. Entonces se celebra entre las dos partes y ambas partes, a través del consentimiento, dan la aceptación de que el contrato se lleve a cabo. La capacidad de los contratos se basa en el grado de actitud para ser el titular de los derechos. A la persona al momento de ejercer el cargo ponga a su disposición, o sea que hay la capacidad física e intelectual de ejecutar el contrato. El objeto principal del contrato es un hecho positivo o negativo, ¿verdad? Debe ser lícito, debe ser posible para ejecutarlo. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, bueno, el objeto sería, vamos a suponer, de un vehículo, pues entonces el vehículo que se está ofertando y el consentimiento entre las partes, la aceptación de la compra y la venta. La causa, para establecer un concepto como lo referente a que es la causa dentro del contrato, debemos tener en cuenta que se presentan dos aspectos: causas naturales y causas accidentales, donde algunos escritores o algunos autores afirman que las causas naturales en la celebración de un contrato son las que se acompañan como cláusulas establecidas y no pueden ser excluidas, ¿verdad? Esto se realiza mediante que las partes no dispongan de lo contrario dentro del contrato. Y los vicios del consentimiento nos habla de que para que un contrato sea válido debemos tener en cuenta dos personas, ¿verdad? Dos personas que estén exentas de vicios, es decir, que no se hayan perjudicado en solicitar la nulidad del mismo, que no hayan caído en el beneficio propio, ¿verdad? Donde se pueda viciar el consentimiento entre las partes. Existe lo que es la excepción del contrato por el no consentimiento o la excepción not ad impletis de contractus, que es la facultad que tiene un contrato bilateral a negarse a cumplir sus obligaciones cuando la contraparte exige el cumplimiento sin a su vez cumplido su propia obligación. Entonces hay una excepción de que no se puede cumplir el contrato, porque si yo tengo una obligación y mi contraparte tiene otra obligación en el contrato, pero él no cumple con su obligación, entonces yo tengo la excepción del no cumplimiento del contrato. Esto está establecido en el Código Civil en el artículo 1168. Aquí la disposición legal, pues el artículo civil dice que es tomado del Código Civil de Venezuela, es tomada del proyecto italiano en las obligaciones y fue incorporada en el año 1942 en nuestra ley. En los códigos anteriores se regulaba la sistemática adoptada de no enunciar la forma amplia y genérica de la excepción, es decir, que con esta reforma
se ve mejor establecida las causales donde puede existir la excepción de un contrato, del consentimiento de un contrato. Y por último tenemos la teoría de los riesgos. Pues para nosotros, ¿qué es un riesgo? Un riesgo simplemente implica la posibilidad por decirlo así, la posibilidad de que algo se produzca, que algo se genere, que nos afecte directamente. Entonces la teoría de riesgo nos dice que una de las partes, por no cumplir su obligación por causa mayor, por causa fortuita, le impide cumplirlo, la otra parte también será dispensada de cumplir la suya. O sea, la contraparte también será como excluida de cumplir con su obligación. La imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito proviene de algún acontecimiento como tal, donde el cumplimiento pues no se puede llevar a cabo. Entonces esto exonera la obligación. La obligación recíproca del contratante tiene la posibilidad de ser ejecutada. ¿Quién soporta, en este caso, en la teoría del riesgo, quién soporta la pérdida? La consecuencia de aquí surge sobre la teoría de los riesgos. Nadie puede estar obligado a algo imposible. Entonces es un tema que nosotros vemos día a día en nuestra vida cotidiana, lo que implica la celebración de los contratos, su clasificación, cuándo se pueden, no por decirlo anular de alguna manera, sino en qué causales implica el no cumplimiento por excepción de alguna causa mayor, o como lo mencioné aquí en la teoría de los riesgos, por algún tipo de caso fortuito de fuerza mayor. Entonces, espero haya sido de gran aporte mi breve exposición sobre los contratos. Es todo por los momentos. Muchísimas gracias.